Vamos a estudiar la Primera Guerra Mundial. Y comenzamos con una introducción. Lo verdaderamente interesante de la Primera Guerra Mundial es que fue una guerra desconocida hasta entonces. Fue el primer conflicto mundial de la historia. De hecho, sus contemporáneos no la llamaron Primera Guerra Mundial, evidentemente porque no sabían que después habría una segunda. La denominaron la Gran Guerra. Hubo más de 100 países involucrados, 16 naciones y sus colonias asociadas, y combatieron cerca de 80 millones de personas. En este mapa tenéis los aliados de la Triple Entente en verde, las potencias centrales en naranja y luego los países centrales en gris. Como veis, es la primera vez en la que una guerra involucra a participantes de todos los continentes. Otro aspecto interesante de la Primera Guerra Mundial es que fue una guerra total. ¿Esto qué significa? Significa que en anteriores guerras las víctimas eran solo aquellas que participaban directamente en el campo de batalla, es decir, eran los militares, y los impactos fuera de ese campo de batalla no eran tan fuertes. Sin embargo, en esta Primera Guerra Mundial, o en la Gran Guerra, hubo más muertes de civiles que de militares. Es decir, afectaba tanto al frente como a la retaguardia. Afectaba, por tanto, también a la sociedad, al trabajo, a la economía, al gobierno, y de ahí este concepto de guerra total. Además, dentro de este concepto también de guerra total, todos los avances de la ciencia y de la revolución industrial se aplicaron a fines no pacíficos. Nacía así una nueva industria, que es la industria del armamento. Aquí os pongo algunos ejemplos, como este tanque británico, que se apodaba Renacuajo por su forma alargada, un submarino alemán, en los cuales eran muy especialistas, y los aviones característicos de la Primera Guerra Mundial. También máscaras de gas para evitar el gas mostaza. Todo ello eran inventos para poder hacer todo este tipo de armamento, cosa que antes no se había hecho. Otra cosa importante de la Primera Guerra Mundial es que nadie esperaba que fuese ni tan larga ni tan destructiva. De hecho, al principio todos pensaban que iba a ser una guerra corta, una guerra de unos meses. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que esto no iba a ser así, los gobiernos hicieron un gran esfuerzo de creatividad para crear campañas de propaganda para glorificar la guerra y mantener la moral alta. Pues veis que la propaganda funcionó y tenemos imágenes de la época en la cual pues las oficinas de reclutamiento estaban llenas de jóvenes alistándose. Otro aspecto a destacar es que nunca hasta entonces una guerra había sido tan destructiva. Se calculan unos 10 millones de muertes y unos 20 millones de heridos. Por otro lado, ciudades enteras quedaban completamente destruidas, tanto en Bélgica, Francia. Aquí tenemos, por ejemplo, una plaza en Bélgica antes de la guerra y cómo quedaba después la misma plaza. Otro aspecto también, ya el último, es que la guerra termina con una paz impuesta y no pactada, lo cual es por primera vez sucede esto en la historia, que después traerá consecuencias en el futuro. Centrémonos ahora en las causas. Las causas de la Primera Guerra Mundial las podemos resumir en 5, que vamos a ir viendo una a una. La primera, las rivalidades entre las grandes potencias europeas. Tenemos varias potencias europeas que tienen enemistades que ya vienen de atrás. Por ejemplo, Francia y Alemania peleaban desde hacía mucho tiempo por este territorio que os he señalado, que es Alsacia y Lorena, que las habían perdido los franceses en 1870 y había rivalidades entre las dos. Y otras dos potencias que se peleaban desde hacía tiempo eran los imperios austrohúngaro y el imperio ruso, que se disputaban el control de la zona de los Balcanes. Aquí os presento a los protagonistas de la guerra, había más, pero estos son los principales. Tenemos a Jorge V de Reino Unido, Guillermo II de Alemania, Nicolás II de Rusia, y después tenemos a Francisco José de Austria-Hungría y luego el presidente de la República Francesa, Poincaré. Algo curioso es que tanto el gobernante de Rusia como el de Reino Unido y de Alemania eran primos. En ese momento en Europa gobernaban muchísimos descendientes de la reina Victoria de Inglaterra y por tanto pues había muchos que tenían relaciones parentales entre sí. Estas rivalidades durante mucho tiempo estuvieron contenidas por Bismarck. Otto von Bismarck era el primer ministro alemán, que se llamaba canciller,
del rey Guillermo I y se le consideró un árbitro de la política internacional. ¿Cuál era su objetivo? Pues mantener el orden en Europa y al mismo tiempo que Alemania fuese una primera potencia. ¿Cómo? Aislando a Francia, recordamos que son eternas enemigas, mediando entre Rusia y Austria-Hungría, es decir, Bismarck tenía muy claro cuáles eran los enfrentamientos entre las potencias europeas, manteniendo buenas relaciones con Reino Unido sin interferir en su expansión colonial, es decir, Bismarck renunciaba a tener un imperio a cambio de ser primera potencia en Europa, y desarrollando una política de rearme bélico por si acaso. Para ello, crea unos sistemas de alianzas entre los países europeos que se les puso el nombre de sistemas bismarckianos. En estos sistemas de alianzas, que son 3, Bismarck mantiene este orden a base de acuerdos, que unas veces son acuerdos que todo el mundo conoce y otras veces son acuerdos secretos. Es como un juego de estrategia, podemos decir así, en el cual él, pues mantuvo un periodo de paz al que se le ha denominado paz armada, porque al mismo tiempo que había paz y estabilidad, se estaba llevando a cabo en cada uno de los países un rearme generalizado. Guillermo II llega al trono alemán y con él cambia toda la política exterior alemana. Guillermo II no quiere renunciar a tener un imperio y por tanto empieza a hacer una expansión nacionalista y militar. Con lo cual ya toda la idea que tenía Bismarck de política exterior no coincide para nada con el nuevo emperador. Así es que Bismarck dimite en 1890. Con Bismarck, cuando dimite, pues termina el periodo más largo de paz en Europa de todo el siglo XIX. Vayamos ahora a la causa 2, la formación de los bloques y la carrera de armamentos. A partir de 1907, las potencias europeas estaban divididas en 2 bloques. Por un lado tenemos la Triple Alianza y por otro lado la Triple Entente. La Triple Alianza se forma en 1882 como consecuencia de uno de los sistemas bismarckianos y la forman Alemania, Austria-Hungría y en un inicio Italia. Los objetivos de cada una de las potencias para estar en esta alianza son: Alemania quiere lograr un equilibrio en Europa favorable a sus intereses y aislar diplomáticamente a Francia. Como veis, son los objetivos de Bismarck. Austria-Hungría quiere asegurarse la protección de su frontera sur en caso de conflicto con Rusia en los Balcanes. Dicho de otra manera, quiere protección de aliados por si acaso tiene un enfrentamiento con Rusia. Y por último, Italia quiere también tener un imperio y entonces quiere recibir apoyo para poder invadir otros países. Sin embargo, en 1912 abandonará la Triple Alianza por motivos coloniales y después se cambiará a la Triple Entente. La Triple Entente se forma en 1907 y la forman Francia, Rusia y Reino Unido. Los objetivos de cada una de ellas: Francia quiere romper este aislamiento en la que la tiene sometida Alemania y quiere apoyo en sus aspiraciones coloniales también, igual que Italia. Rusia quiere lo contrario que Austria-Hungría, es decir, quiere tener aliados para, por si acaso, tiene un enfrentamiento con el Imperio Austrohúngaro y para poder tener su zona de los Balcanes. Y también quiere dinero de los franceses para su industrialización, en la que iba con muchísimo retraso. Y por último, Reino Unido pretende contrarrestar el poderío naval alemán, que cada vez era más, y con Guillermo II, pues aquello se incrementó muchísimo. Aquí tenéis este mapa, en el cual pues en rojo tenemos la Triple Alianza y señalado con verde la Triple Entente. Este sistema de alianzas y de tensión provoca una carrera de armamentos. Ponen el servicio militar obligatorio. Doblan sus efectivos de los ejércitos en tierra y mar. Para que os hagáis una idea, Reino Unido incrementa los gastos militares de 44 millones a 77, pero es que Alemania los incrementa de 90 millones a 400 millones al año. Es increíble el gasto militar que hacen los alemanes en este momento. Y se mejora la tecnología armamentística gracias a los avances de la Segunda Revolución Industrial. Claro, toda esta carrera armamentística causa bastante inquietud, ¿no?, en la opinión pública. En La Haya se celebraron 2 conferencias con el objetivo de frenar esta carrera armamentística, pero ambas fracasaron.
Así pues, llegamos a la causa 3 y el primer lugar donde podría haber estallado la guerra, que era Marruecos. ¿Cómo empieza todo? A comienzos del siglo XX estaba Marruecos, que era uno de los pocos territorios que no estaban todavía colonizados por los europeos. ¿Quién tenía intereses en esta zona? Pues tenían intereses Francia, que quería crear un protectorado en Marruecos, y claro, se oponen Reino Unido, España y Alemania, que también tenían intereses en esta zona. Los franceses preguntan: ¿qué queréis a cambio de que yo tenga mi protectorado en Marruecos? Los ingleses les contestan que les dejarán en paz si ellos a su vez renuncian a intervenir en Egipto. Es decir, tenían también otro enfrentamiento en África, en Egipto, y por tanto los ingleses dicen: si tú renuncias a Egipto, yo renuncio a Marruecos. Bien. Los españoles dicen: vale, te dejo tener un protectorado en Marruecos a cambio de que me des una pequeña parte de este protectorado. Y sin embargo, los alemanes, Guillermo II, que está muy insatisfecha por el reparto de África que habían tenido en el imperialismo, no acepta que Francia tenga este protectorado. Así pues, Guillermo II en 1906 se planta en Marruecos a decirle al sultán que le apoya para evitar este protectorado que se va a crear de Francia y España. Esto, evidentemente, es todo un desafío a Francia. Aquí podía haber estallado la Primera Guerra Mundial perfectamente. Sin embargo, esta crisis, que se llama la Primera Crisis Marroquí, se resuelve en una conferencia que hacen en España, en Algeciras, en la que se reúnen 13 naciones y hablan de este tema. A los alemanes no les apoya nadie, ninguna de estas 13 naciones, excepto una, que es Austria-Hungría, que es su aliada, en esta aspiración de que no se cree este protectorado. Por tanto, finalmente se crea el protectorado franco-español de Marruecos, pero Guillermo II queda muy decepcionado. Por tanto, en 1911, aprovechando que había unas revueltas en Marruecos y que los franceses habían mandado parte de su ejército para sofocar estas revueltas, Guillermo II alegó que se estaba violando el acuerdo de Algeciras, y entonces, ni corto ni perezoso, mandó un buque de guerra llamado Panzer al puerto de Agadir, en Marruecos. Francia resuelve este tema. Esta es la segunda crisis marroquí, también podía haber estallado la guerra, pero Francia lo resuelve dándole otra parte de África. Vale, déjame que tenga yo mi protectorado y te doy parte de mi colonia de Camerún. Y aquí Guillermo II ya se conforma y reconoce por fin el protectorado francés y español sobre Marruecos. Marruecos, por tanto, quedaba así como os muestro en el mapa, con un protectorado español más pequeño y después la parte del protectorado francés. Las crisis marroquíes, aunque no terminaron en guerra, dejaron un clima de ánimos nacionalistas y de conflicto entre las potencias europeas que despejaron el camino hacia el conflicto. Llegamos así a la causa 4, que son las crisis de los Balcanes. Para entender las crisis balcánicas hay que entender de qué situación partimos. Los Balcanes, la península balcánica, pertenecía al Imperio Turco o Imperio Otomano. Sin embargo, este imperio estaba muy debilitado y se le denominaba el enfermo de Europa. Por lo tanto, esto provocó un doble problema para los turcos. Por un lado, dentro de sus fronteras, esta debilidad hizo que desde principios del 20 hubo distintos pueblos de los Balcanes que se le independizaron: Serbia, Grecia, Rumanía y Bulgaria. Y además, los serbios tenían la intención de unir a todos los pueblos eslavos del sur, es decir, querían crear un país, otra potencia europea, con todos ellos juntos, independizándose de los turcos. El segundo problema era fuera de las fronteras del Imperio Turco. Esta debilidad que ellos tenían despertó las ambiciones de sus vecinos, por un lado del Imperio Austrohúngaro y por otro lado del Imperio Ruso, que ya sabemos que tenían muchísimo interés en dominar esta zona de los Balcanes. Así tendrían una salida al mar, tendrían un control estratégico en un punto que está entre Oriente y Occidente.
Esta situación de debilidad provocó que se sucedieran varias crisis, que son las crisis balcánicas. La primera sucedió en 1908 y fue provocada porque el Imperio Austrohúngaro, sin avisar previamente, se anexiona por la fuerza Bosnia-Herzegovina. Esto despierta las protestas de Rusia y de Serbia, pero como los aliados no hacen nada, se evita el conflicto. La segunda crisis balcánica tiene lugar en 1912 y sucede cuando varios estados balcánicos, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, apoyados por Rusia, forman una liga balcánica y se enfrentan con el Imperio turco y ganan. La tercera crisis balcánica surge en 1913 y es una nueva guerra balcánica en la que esta vez no son las potencias balcánicas enfrentándose con un enemigo común que era el Imperio turco, sino que ahora se enfrentan entre ellas. Esto surge porque Bulgaria reclama más poder y entonces la guerra de 1913 es entre Bulgaria y el resto de los miembros de la Liga Balcánica, apoyadas también por Rusia, y ganan los miembros de la Liga Balcánica contra Bulgaria. Por lo tanto, como podéis ver, provoca una nueva reordenación de la península balcánica. Serbia, que la veis en azul, amplía muchísimo sus fronteras y se queda como la principal potencia balcánica, y recordad que además su sueño era formar una unión de todas las potencias balcánicas. Rusia aumenta su influencia en los Balcanes y, sin embargo, el Imperio Austrohúngaro y Alemania reducen su poder en la zona. Por eso, aquí os pongo esta diapositiva porque para los gobernantes austriacos, Serbia era un peligro que amenazaba este deseo que tenían de conquistar la zona de los Balcanes. Y esta situación fue muy importante, es importante tenerla en cuenta porque fue el precedente de una nueva y definitiva crisis también en los Balcanes, que esta vez sí derivará en la Primera Guerra Mundial. Esto nos lleva a la última causa, que es la crisis de julio de 1914. Todo comienza el 28 de junio de 1914. El heredero al Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y su esposa hacen una visita oficial a Sarajevo, en Bosnia. Recordamos que lo acababan de anexionar por la fuerza el Imperio Austrohúngaro hacía poco y digamos que el heredero hacía visitas oficiales a los lugares del imperio. Pues bien, de pronto, cuando estaban en el coche, un terrorista bosnio, un joven llamado Gavrilo Princip, disparó al heredero, a Francisco Fernando, y a su esposa. Pues bien, Austria-Hungría, digamos que pone en marcha este plan de aniquilar a Serbia. ¿Cómo lo hace? Se dice que Gavrilo Princip, que era de Bosnia, pertenecía a una sociedad terrorista llamada La Mano Negra, que era serbia. Es decir, que el terrorista era bosnio, pero sin embargo el Imperio Austrohúngaro a quien acusó fue a Serbia de este atentado. Así pues, el Imperio Austrohúngaro mandó un ultimátum a los serbios, en los cuales les dejaba solamente 48 horas para contestar y en el cual además ponía algunas cláusulas que eran inadmisibles, como por ejemplo exigir que fuera la policía austriaca la que entrara en Serbia a investigar el atentado. Esto suponía una violación al principio de soberanía del Estado serbio y era inadmisible. Así pues, a pesar de los intentos de conciliación que hicieron los serbios, para que esto no se llevase a cabo, finalmente, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y se pone en marcha todo el sistema de alianzas. Rusia acude en ayuda de Serbia inmediatamente, moviliza sus ejércitos. Alemania, os recuerdo que es primo del zar de Rusia, acude en ayuda de Austria. Aquí se pone en marcha la Triple Entente, la Triple Alianza, y le pide a Rusia, es decir, Guillermo II le pide a Nicolás II que suspenda la movilización de sus ejércitos y le pide a Francia que se declare neutral. Guillermo II ni siquiera responde y Francia sí que responde diciendo que actuaría de acuerdo con sus propios intereses. Así pues, entre el 1 y el 3 de agosto de 1914, Alemania declara la guerra a ambos países, a Rusia
Rusia y a Francia. El 4 de agosto de 1914, aquí ya estamos en plena guerra mundial, las tropas alemanas invaden Bélgica y Reino Unido ese mismo día les declara la guerra. El 6 de agosto, Serbia declara la guerra a Alemania y Austria-Hungría se la declara a Rusia. Y el 11 de agosto, Francia y Reino Unido declaran la guerra a su vez a Austria-Hungría. Italia, sin embargo, se declara neutral. Y con esto, pues ya tendríamos todas las primeras potencias que empezaron a combatir en la Primera Guerra Mundial. Y así empezamos la guerra. Veamos primero las fuerzas enfrentadas. Tenemos por un lado a la Triple Alianza, que también se le denominaba Imperios Centrales, y que son Alemania y Austria-Hungría. ¿Cuáles eran las ventajas que tenían? Una buena situación estratégica. Al estar juntas en el centro, podían comunicarse bien entre ellas, hacer movimientos de tropas, lo que necesitasen, para poder luchar conjuntamente. Además, tenían todo el armamento alemán, que como vemos llevaba bastante tiempo construyéndose. Y también la especialización alemana en submarinos. Por otro lado tenemos la Triple Entente, que también se le denomina los aliados, y son Francia, Reino Unido y Rusia. ¿Qué ventajas tenían? Eran más países, sobre todo además tenían a los rusos, pero estaban divididos frente a los imperios centrales que estaban juntos. Estos están separados y eso es un problema a la hora de combatir juntos. Pero tenían también la fuerza naval británica. Aquí tenéis un mapa en la cual podemos ver cómo a lo largo de la guerra se le suman nuevos aliados a estos iniciales y se mundializa el conflicto, llegando a participar 14 países europeos con todas sus colonias, a los que se suman después Japón y Estados Unidos. Vamos a ver ahora las fases de la guerra. Las podemos resumir en 4. La guerra de movimientos, la guerra de posiciones o de trincheras, el año crucial, que fue en 1917, y después el final de la guerra. Este esquema que os pongo aquí me resulta bastante útil a la hora de estudiar la Primera Guerra Mundial, así que lo vamos a ir usando. Vemos ahora, entonces os señalo la primera parte del esquema, que es la guerra de movimientos que sucede entre agosto y diciembre de 1914. La guerra comienza con un plan, el plan de un militar alemán que se llamaba Alfred von Schlieffen y por eso recibe su nombre, Plan Schlieffen, y consistía en un triunfo rápido en el frente occidental, derrotando al ejército francés para después hacerse cargo del frente oriental o frente ruso. Es decir, Alemania lo que pretendía era primero atacar a Francia y vencerles rápidamente para después atacar a Rusia y vencerles también. Sin embargo, el plan no salió bien, puesto que para atacar a Francia pasaron con sus tropas por Bélgica, que era neutral, y estaba demasiado cerca de Gran Bretaña, que se sintió amenazada. Por tanto, Gran Bretaña entró en el conflicto y de esta manera Francia, con la ayuda de los británicos, consiguió parar a los alemanes en la batalla del Marne en septiembre de 1914. Con ello se anulaba la posibilidad de una guerra corta. Recordamos que al principio dijimos que pensaban que la Primera Guerra Mundial iba a ser una guerra de unos meses y sin embargo después se alargó. Uno de los motivos fue el fallo de este plan Schlieffen. Se produce así la estabilización del frente occidental. Por otro lado, en el frente oriental, los rusos invaden Prusia Oriental y sorprenden a los alemanes. Les obligan entonces a desplazar fuerzas desde Francia y esto es una de las causas que explican el fracaso de la batalla del Marne. Los alemanes, sin embargo, sí derrotan a los rusos en la batalla de Tannenberg. O sea que podemos decir por un lado que fracasan en el frente occidental, pero sí que consiguen una victoria en el frente oriental. Sin embargo, lo que provoca este hecho es que ambos frentes se estabilizan, tanto el occidental como el oriental, y pasamos a la siguiente fase, que es denominada la Guerra de Posiciones, que va desde 1915 a 1916. A partir de 1915, la Guerra de Movimientos deja paso a la Guerra de Posiciones, los frentes se estabilizan y los ejércitos fijan sus posiciones y levantan unas barreras de alambradas para impedir el avance del enemigo y se protegen en unas zanjas
a las que denominamos trincheras. Aquí tenéis unas imágenes y os animo a que veáis la multitud de vídeos que podéis encontrar acerca de la vida en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. La estabilización de los frentes hizo que, por un lado, se recurrieran a nuevas tácticas como lanzallamas, tanques y gases tóxicos, y por otro lado, que los bandos buscasen nuevos aliados. Así pues, del lado de los imperios centrales entró el Imperio Turco y Bulgaria, y del lado de los aliados entraron Japón, Italia, que recordamos que al principio estaban en otro bando, Rumanía y Grecia, y se abrieron así nuevos frentes secundarios. 1916 es el año en el que se libran tres de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, la batalla de Verdún, que es la batalla más larga de la guerra. Duró 10 meses y murieron más de 500.000 de soldados entre los dos bandos. La comenzaron los alemanes y fracasaron. Por otro lado, la batalla del Somme, que fue la batalla más sangrienta. Murieron más de 1 millón de soldados entre los dos bandos y la comenzaron los aliados y terminó sin que nadie lograra la victoria. Y por otro lado, la batalla de Jutlandia, que fue el mayor combate naval de la guerra, la única confrontación directa entre dos flotas, la flota de la Marina Imperial Alemana y la británica, y se saldó con la victoria británica. Llegamos así a 1917, que es el año decisivo. En 1917 hay dos sucesos que contribuyen a cambiar el rumbo de la guerra. Por un lado, la entrada de Estados Unidos, que supone una gran ventaja para los aliados. Y por otro lado, la salida de Rusia de la guerra, a consecuencia de la Revolución Rusa, que pone fin a la guerra en el frente oriental. Vamos a ver ahora por qué entran los Estados Unidos en la guerra. Primera razón, por el hundimiento de Lusitania. Existía un acuerdo desde el principio del siglo XX por el cual en aguas internacionales no se podía bombardear, o sea, había libertad de movimiento de barcos que llevasen mercancías y pasajeros. Sin embargo, el 7 de mayo de 1915, mientras navegaba en Lusitania, que era un barco que aparentemente llevaba solo mercancías y pasajeros y que era neutral, no tenía nada que ver con la guerra, es bombardeado por un submarino alemán. En este barco, que iba desde Nueva York a Liverpool, viajaban 1.900 personas, y de las cuales mueren unas 1.190, y de esas que mueren, alrededor de 200 personas eran norteamericanos. Por tanto, se producen en Estados Unidos bastantes manifestaciones a favor de la entrada en la guerra como revancha de este ataque a un barco supuestamente neutral por parte de los alemanes, violando un acuerdo que había de que había libertad de movimiento en aguas internacionales. Supuestamente este barco Lusitania no llevaba material bélico, pero sin embargo se demostró tiempo después que sí que lo llevaba, que en sus bodegas viajaban 4 millones de proyectiles fabricados en Estados Unidos y repartidos en 5.400 cajas. No sabemos si esto fue un acto de guerra de dudosa ética o se trató de un complot destinado a que Estados Unidos entrara en la contienda. Segunda razón, el telegrama Zimmermann. Este telegrama fue un documento encriptado, como veis en la imagen, eran solo unas combinaciones de números, que fue enviado por Arthur Zimmermann, que era el ministro de Asuntos Exteriores alemán, a el embajador alemán en México. En este telegrama, Arthur Zimmermann le decía al embajador alemán que hiciese una aproximación al gobierno mexicano con una propuesta para que formasen una alianza Alemania y México contra los Estados Unidos. Es decir, los alemanes le ofrecían a México unirse para que si luego vencían en la guerra, les devolverían aquellos territorios que habían perdido durante la guerra contra Estados Unidos: Texas, Arizona, Nuevo México y partes de California. Sin embargo, este telegrama fue interceptado por los servicios británicos de espionaje, lo desencriptaron, lo descifraron y revelaron todo su contenido al gobierno estadounidense. Este hecho lo que hizo fue acelerar la entrada de los Estados Unidos en la guerra. 3 meses después, en abril de 1917, entran Estados Unidos declarando la guerra a Alemania y a todos sus aliados. Llegamos a la última etapa de la Primera Guerra Mundial, que es 1918, el fin de la guerra.
Alemania aprovecha la salida de Rusia de la guerra para llevar a cabo varias ofensivas en el frente occidental, pero, sin embargo, la llegada de Estados Unidos con sus tropas y materiales bélicos nuevos y frescos permite a los aliados realizar un contraataque por el que recuperan todo el terreno perdido, mientras las tropas alemanas no les queda otro remedio que replegarse. En otros frentes, los aliados derrotan también a los búlgaros, a los turcos y a los austrohúngaros. Todo ello fuerza a los países aliados de Alemania a rendirse poco a poco. Así pues, el 29 de septiembre se rinde Bulgaria, el 30 de octubre se rinde Turquía y el 3 de noviembre se rinde Austria-Hungría. Alemania, así ya viéndose sola, no tiene más remedio que rendirse. Guillermo II abdica el 9 de noviembre, quitándose un poco de en medio para no tener que firmar esa rendición, la cual no le gusta nada, evidentemente. Se establece una república llamada la República de Weimar y este nuevo gobierno firma finalmente el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Un dato curioso es que la Primera Guerra Mundial termina el día 11 del mes 11 a las 11 de la mañana. Aquí tenéis algunos titulares de este final de guerra y algunas imágenes de los soldados que han sobrevivido a este horror y que celebran el final de esta guerra, que al final ha resultado tan larga y tan destructiva. Veamos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Por un lado vemos las consecuencias demográficas. Las pérdidas humanas se estiman en 9 millones de muertos y 9 millones de heridos y mutilados. Estas pérdidas demográficas, además, se ven acrecentadas por un descenso de la natalidad en las generaciones posteriores, lo que se suelen llamar los no natos, aquellos bebés que no nacen porque sus padres, los jóvenes que fueron a combatir, han muerto. Y por otro lado, una disminución de la población activa, de los jóvenes que podrían trabajar y que forman parte de esa población activa de los países, también han muerto. Y de potenciales consumidores, por supuesto. Un hecho también que acrecentó estas pérdidas humanas fue la gripe española. Esto sucedió debido a las malas condiciones de higiene y de salud y de todo que genera una guerra. Se propagó este virus y creó una epidemia que mató a 22 millones de personas, aunque algunas estimaciones hablan de unos 50 millones. Se calcula que entre el 20 y el 40% de la población del mundo enfermó. Esta gripe se llamó gripe española porque los medios españoles fueron los únicos que admitieron tener casos, porque sucedió durante la guerra. El resto de los países europeos no lo admitieron en sus medios y por tanto se le puso el nombre de gripe española, aunque su origen no estuvo en España. Consecuencias económicas. La guerra tuvo muchísimas consecuencias. Como hemos visto, la Primera Guerra Mundial fue una guerra total y por tanto las consecuencias se notaron en todo el sistema productivo, tanto en los medios de producción, en los campos, las industrias, como en los transportes. Se destrozaron estaciones de ferrocarril, carreteras y por tanto los países, sobre todo los países de Europa, que son los que estaban más destrozados, tuvieron que rehacer todas sus ciudades y todos sus sistemas productivos. Por tanto, los costes financieros de la guerra fueron muy intensos y muy generalizados. Se calcula que ascendieron a una cifra entre 260.000 y 380.000 millones de dólares. Para financiar estos costes, los gobiernos lo que hicieron fue incrementar su deuda pública y, por otro lado, pedir préstamos al exterior, principalmente a Estados Unidos, quien se los concedía a cambio de intereses. Por tanto, Estados Unidos se convertía en la primera potencia económica del planeta. Japón también experimentaba una notable expansión económica y esto hizo que Europa quedase ya lejos de ese foco principal en el que había estado durante los siglos pasados. Estos focos ahora de protagonismo se derivaban por un lado a Estados Unidos y por otro lado a Japón.
Las consecuencias sociales de la guerra afectaron de manera desigual en los distintos grupos sociales. De hecho, hubo una proporción de la población que se denominaron los nuevos ricos, que amasaron grandes fortunas gracias a la guerra, como comerciantes, industriales, y por otro lado hubo unos sectores de la población que eran los nuevos pobres, que se habían empobrecido por toda esta inflación y por haberse quedado sin trabajo. Y entre ellos, entre los nuevos ricos y los nuevos pobres, se creó una tensión social que antes no existía. Mucho más traumática fue la reinserción en la vida civil de los excombatientes, de aquellos soldados que habían vuelto con secuelas físicas y psíquicas y que no les abandonarían estas secuelas. En el caso de los países perdedores como Alemania o de aquellos que se creían mal recompensados como Italia, estos jóvenes que se habían quedado sin trabajo y que estaban acostumbrados a las armas y a la disciplina, pues terminarían engrosando las filas de esos nuevos partidos de corte fascista que surgieron en Europa en los años 20. Las mujeres también tuvieron su papel protagonista en la guerra. Los puestos de trabajo que hasta entonces habían sido reservados a los hombres, yéndose estos al campo de batalla, los ocuparon las mujeres. Con lo cual, al final de la guerra, el 35% de la mano de obra industrial en Reino Unido, por ejemplo, y Alemania, era femenina. Esto lo que hizo fue que las mujeres se sintieran empoderadas como para, si habían sido capaces de mantener la economía productiva de su país, pues también lo eran para ejercer sus derechos. Y de esta manera se reanudó una lucha organizada para lograr la emancipación femenina. El logro más importante para las mujeres fue el reconocimiento del derecho al voto. A partir de 1960, en la mayoría de los países occidentales, las mujeres ya habían conseguido este derecho al voto, y los movimientos feministas lucharon entonces por la igualdad real, la igualdad en el trabajo, en el salario y en las tareas del hogar, entre otros aspectos. Veamos ahora las consecuencias políticas. Como antecedentes, tenemos que comentar que en enero de 1918, antes de que la guerra terminase, el presidente de los Estados Unidos, Wilson, para asegurar una paz justa y duradera, propuso un programa de 14 puntos que se denominan los 14 puntos Wilson y que se pueden resumir en unos objetivos principales. Por un lado, que se acabase la diplomacia secreta entre los países. Aquellos acuerdos como por ejemplo los que sucedieron con los sistemas bismarckianos, en los cuales dos países llegaban a acuerdos sin que el resto se enterase. Por otro lado, que existiese una libertad de navegación y de comercio internacional para no entorpecer el crecimiento económico. Que se redujese la inversión de los países en armamentos, como ya se había visto que era un peligro el hecho de que los países al principio de la guerra pues intentasen mantener la paz a base de rearmarse bélicamente. Desmembrar los antiguos imperios como el ruso, austrohúngaro, otomano y alemán y reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, que pudiesen nacer nuevos países fruto de este desmembramiento de los imperios. Y por último, que se crease una organización que arbitrase en las relaciones internacionales y que podría denominarse Sociedad de Naciones. Sin embargo, cuando termina la guerra, estos principios no fueron respetados, ya que los aliados europeos estaban más preocupados por defender sus propios intereses que por lograr una paz justa y sobre todo una paz duradera. Los estadounidenses con Wilson y los británicos tenían una posición más conciliadora. Wilson pedía que a los derrotados se les respetase, se le hiciese un trato de respeto. Entendía que no convenía nada humillar a los derrotados porque esto podría traer consecuencias en el futuro. Sin embargo, Francia, que era la más destruida, pedía un trato de dureza hacia los alemanes, incluso quería que Alemania fuera desmembrada. Recordamos que además los alemanes y los franceses eran enemigos desde el principio de la contienda y ahora mucho más, es decir, los franceses querían venganza. En la conferencia de paz de París, que duró desde 1919 hasta 1920, se elaboran 5 tratados de paz que estipulaban las condiciones de paz y las nuevas fronteras de Europa.
Estos 5 tratados fueron el Tratado de Versalles para Alemania, el Tratado de Saint-Germain para Austria, el Tratado de Trianon para Hungría, el Tratado de Neuilly para Bulgaria y el Tratado de Sèvres para Turquía. Ninguno de estos países vencidos participaron en la escritura de estos tratados. Lo único que hicieron fue ir a firmarlos, o sea, no fueron escuchados en ningún momento. Esto es lo que se ha denominado una paz impuesta. Esto no había sucedido nunca, como hemos dicho en la introducción, antes en la historia, siempre se buscaban consensos entre los vencidos y los vencedores, y esto fue la primera vez que sucedió. El Consejo de los Cuatro, que son estos 4 representantes que veis en la foto, Orlando por Italia, Lloyd George por Reino Unido, Clemenceau por Francia y Wilson por Estados Unidos, fueron los 4 hombres que idearon estos tratados y sin escuchar en ningún momento a los representantes políticos de los países vencidos, lo cual claramente fue un error porque trajo consecuencias en el futuro. De todos los tratados, el más duro fue el Tratado de Versalles con Alemania. A Alemania se la declaró única responsable de la guerra y debía pagar fuertes sumas de dinero, las cuales se llamaron reparaciones de guerra. Le quitaron su imperio, le ocuparon parte de sus territorios, le obligaron a suspender el servicio militar y a reducir su ejército, y el resto de las potencias pasaron a controlar su economía. La dureza de este tratado será considerado por los alemanes como un Diktat, que es una palabra alemana que significa imposición. Los tratados de paz establecieron una nueva organización de las fronteras europeas. Aquí tenéis un mapa de Europa antes de la guerra y un mapa de Europa después de la guerra. Como podéis ver, desaparecen los grandes imperios que existían en la Europa de 1914, como puede ser el Imperio Ruso, que salió de la guerra por la Revolución Rusa, que veremos en otro tema, el Imperio Alemán, que se sustituyó por la República de Weimar, el Imperio Austrohúngaro, en el cual también se estableció una república, y el Imperio Turco, que dio lugar a multitud de nuevos países, como podéis ver, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, Albania y Grecia. Por otro lado, se constituyen nuevos estados como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia, que muchos de ellos, como podéis ver, sirven de cordón sanitario para impedir el contagio de la Revolución Rusa a Europa. Esa revolución bolchevique con ideales comunistas, esa amenaza comunista en la cual las democracias occidentales no quieren que llegue de ninguna manera a sus países. Y por otro lado, hacia 1920, tenemos así que Europa estaba formada por un total de 28 estados, de los cuales todos, salvo 2, eran democracias parlamentarias. Por último, vamos a hablar de la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones, que como vemos era una idea de Wilson, fue una organización internacional cuyo objetivo era asegurar el mantenimiento de la paz, la seguridad colectiva, el desarme y la cooperación económica y cultural entre los estados del mundo, y su sede se estableció en Ginebra. Podemos decir que los aspectos positivos de la Sociedad de Naciones fueron que se inició una diplomacia entre todos los países para abordar temas en común. Es decir, se organizó un sitio, un lugar donde podían ir y hablar y llegar a acuerdos. Se prohibieron los tratados secretos y se crearon organismos humanitarios como la Organización Internacional de la Salud o la Organización Internacional del Trabajo, que os he puesto ahí los logos y que siguen funcionando a día de hoy. También fue el precedente de las Naciones Unidas, que sigue existiendo también a día de hoy. Sin embargo, la Sociedad de Naciones también tuvo unos aspectos negativos, como por ejemplo que fue una organización débil, no tenía ejército ni capacidad ejecutiva para forzar el cumplimiento de sus decisiones y por tanto fue incapaz de lograr que no se produjese un segundo enfrentamiento mundial. Así os he puesto esta ilustración que se representa a la Sociedad de Naciones, que en inglés es League of Nations, como un conejo débil
el cual va a ser devorado por esa boa enorme que representa las tensiones internacionales que seguían existiendo tras la Primera Guerra Mundial y como consecuencia de la mala gestión de la paz y de los acuerdos internacionales para ponerle fin. No se permitió la adhesión de las potencias vencidas, al igual que no se le permitió firmar, o sea, participar en ninguno de los tratados, ni tampoco de la Unión Soviética. Y sobre todo, una de las debilidades máximas es que, siendo una idea del presidente de los Estados Unidos, al final Estados Unidos no entró en la Sociedad de Naciones porque decidieron retornar a una política aislacionista. Por lo tanto, la no entrada de los Estados Unidos significaba, bueno, pues una debilidad absoluta de esta organización. Es decir, que se mascaba la tragedia a pesar de la buena intención de esta organización. La ineficacia de la Sociedad de Naciones y sobre todo estos humillantes tratados de paz provocarían un sentimiento revanchista de las potencias vencidas o de aquellas que habían ganado pero sentían que no habían recibido lo suficiente y que en poco más de 2 décadas desencadenaría un nuevo conflicto bélico muchísimo más mortífero y destructivo que veremos en el próximo tema, que es la Segunda Guerra Mundial. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente.